Hermanas, buenos días. Pues vamos a seguir compartiendo un poquito de la palabra de Dios. La semana pasada, hermanas, quedó inconclusa, bueno, no inconclusa, más bien son 3 diferentes puntos los que vamos a ver. Y la semana pasada hablamos un poquito acerca de lo que Dios nos enseña en esta pandemia. Y una de las cosas que Él nos enseña es que lo más importante o lo esencial es lo que nos mantiene vivos. Y el primer punto que vimos, hermanas, es nuestra relación con Dios. Hace 8 días, hermanas, vimos que nuestras relaciones son lo más importante en cada una de nosotras, lo que nos hace vivir, lo que nos hace tomar fuerza, lo que nos hace mantener el ánimo, el gozo. Y esas relaciones muchas veces se ven afectadas sin darnos cuenta, y esta pandemia nos ha ayudado a entender que las relaciones más importantes muchas veces las hemos descuidado. Entonces, la semana pasada hablamos de nuestra relación con Dios, que debe ser lo más importante, y esta semana vamos a hablar de nuestra relación con nuestra familia, ¿verdad? Con nuestro esposo, nuestros hijos, y la próxima semana hablaremos de nuestra relación con la familia de Dios, de nuestra relación con nuestra iglesia. Y pues, hermanas, yo agradezco mucho que pues ustedes se den el tiempo para escuchar estas clases. Les agradezco también pues la paciencia. Muchas veces mi esposo comienza a subir los otros videos, y normalmente el mío lo dejamos al último, pero yo les agradezco que se tomen un tiempo. Y pues, hermanas, en esta pandemia Dios ha estado hablando en nuestros corazones, y yo espero que tengamos un corazón sensible, hermanas, y podamos analizar cada situación que estamos viviendo para poder usarla para darle la honra y la gloria a nuestro Dios a través de lo que Él nos enseña. Entonces, pues vamos a comenzar con la clase, hermanas. Vamos a hacer una oración para que Dios bendiga este tiempo, hermanas. Vamos a orar. Pues, Padre bendito, te queremos dar muchas gracias porque hasta este momento tú nos tienes con vida, tú nos tienes con salud, Señor, y tú nos tienes, Padre bendito, con bien. Gracias por los cuidados que has tenido para con nosotras y para con nuestras familias, para con nuestra iglesia. Y queremos rogarte, mi Señor, que en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, tú hables a nuestros corazones, mi Dios, que podamos tener un corazón sensible, mi Señor, para lo que tú quieres enseñarnos a través de estos tiempos difíciles. Y queremos rogarte, mi Señor, que pues lo que estamos leyendo en tu palabra, lo que estamos aprendiendo en la predicación y aún en las clases, podamos, mi Señor, analizarlo, ponerlo en obra y cambiar aquellas cosas, mi Dios, con las cuales te fallamos, mi Señor, y estamos siendo de alguna manera, mi Señor, pues tropiezo a veces a nuestras familias, a veces a nuestra iglesia, mi Señor, y pues sobre todo a nosotros mismos, mi Señor. Por favor, obra en nuestros corazones y bendícenos, mi Dios, a través de esta clase. Permite que los corazones puedan ser sensibles y puedan aceptar, mi Señor, tu palabra. Te lo pedimos, mi Dios, guía este tiempo, úsame, en el precioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Pues les decía, hermanas, estamos hablando del tema de lo que es esencial o de lo que es importante, y hablábamos la semana pasada que antes de la pandemia nuestras vidas llevaban un curso, llevaban un ritmo en lo cual no nos dábamos cuenta, y muchas veces estuvimos haciendo a un lado las cosas más importantes, las cosas más esenciales, y eso pues en muchas familias ha traído graves problemas, hermanas. Vimos ya la semana pasada que nuestra relación con Dios, hermanas, debe ser lo más importante, que debemos tomarnos un tiempo para poder pasar una media hora, una hora en lectura, en oración, que podamos tener un ambiente donde le alabemos, donde estemos obedeciendo su palabra. Y pues, hermanas, el día de hoy que vamos a hablar acerca de la familia, pues va muy unido al tema de la semana pasada, porque sinceramente, hermanas, después de nuestra relación con Dios, lo más importante para nosotros es nuestra relación con nuestra familia, ¿verdad? Nosotros hemos escuchado mucho esta frase de quédate en casa,
y en esta pandemia en su mayoría hemos estado pensando en Dios cuida a mi familia, Dios cuida a mis hijos, Dios cuida a mis papás, cuida a mis familiares. Y hemos notado, hermanas, que en esta pandemia Dios nos ha enseñado que nuestras familias son y deben ser lo primordial para nosotras, ¿verdad? Hemos escuchado mucho esta idea de quédate en casa, y normalmente, ¿por qué nos quedamos en casa, hermanas? Porque amamos a nuestra familia, porque los queremos cuidar, porque no queremos exponerlos, sean nuestro esposo, sean nuestros hijos, sean, bueno, en mi caso mi papá, y pensar en ellos, hermanas, nos hace decir, no salgo de casa, me quedo o me cuido lo necesario, ¿verdad? Aunque también para muchas familias, hermanas, no pueden darse el lujo de quedarse en casa, y muchas familias han tenido decesos, han tenido contagios, porque justamente el papá o la mamá, al tener en su mente a su familia, expone su vida y está dispuesto a salir y dispuesto a contagiarse si es necesario por llevar el sustento a su casa, ¿verdad? Y tenemos que valorar, hermanas, muchas veces es fácil juzgar y decir, es que la gente es necia y no se queda en su casa, pero muchas personas, hermanas, si se quedan en casa y no salen, no comen. Entonces también es una bendición poder tener un trabajo, es una bendición poder decir, puedo salir, trabajar y traer el sustento a mi casa, pero tenemos que valorar que esas personas que salen y trabajan lo hacen por amor a su familia, porque sigue estando su familia en su mente y en su corazón. Entonces, en ambas partes, hermanas, si el papá o la mamá se queda en casa con los hijos, si los hijos se quedan en casa, es por amor y por cuidar a la familia, pero si tienen que salir por el trabajo, igual salen por amor a la familia. Todo, hermanas, está unido o está hilado, pues, a el amor a nuestra familia. Es lo más importante para cada uno de nosotros, hermanas, y sinceramente muchas de las veces ahorita en esta pandemia hemos hecho a un lado cosas que a veces he escuchado frases, hermanas. Yo he escuchado frases y a veces dicen, es que ya no aguanto a mi esposo, es bien grosero, es bien áspero, me maltrata, me pega, ya no lo aguanto, ya no lo soporto. Y a veces uno se queda con la idea de, híjoles, qué difícil la situación que están viviendo algunas damas, algunas mujeres por situaciones con sus esposos. O a veces decimos, hermanas, o he escuchado a veces esa frase de, es que ya no soporto a mis hijos, son unos mantenidos, son unos flojos, son unos buenos para nada, todo el tiempo me hacen enojar, son un problema. Y desafortunadamente, hermanas, he escuchado esas frases y ahorita pensar, hermanas, que ese tipo de frases las hacemos o las han hecho porque a veces no se valora, hermanas, a nuestros esposos o a nuestros hijos, ¿verdad? O incluso a los papás. A veces uno dice, ay, pues es que mi papá o mi mamá, o que dice, o que hace, o que me regaña, o lo que sea. Y no se valora, hermanas, que los tenemos aquí en casa, que los tenemos a nuestro alrededor. Y muchas veces, hermanas, lejos de expresarnos así, lo que debemos hacer o lo que hacemos muchos de nosotros o hemos aprendido en estos tiempos es que no importa cómo sea la familia, no importa, lo que importa es que queremos que todos estemos bien, que todos estemos sanos, que todos estemos a salvo, y muchas veces eso pasa desapercibido, hermanas. Nos enfocamos más en la idea de mi esposo es esto, mi hijo es esto, mi mamá es esto, y no pensamos en que necesitamos pedirle a Dios protección para nuestra familia. El día de ayer Dios me dio oportunidad de compartirle a una vecina, y yo le compartí un poquito acerca de la pandemia, y yo le decía, bueno, ahorita pensar en la muerte por la pandemia pues es lógico, pero muchas veces, hermanas, ya lo enseñamos, y no necesitamos una pandemia para saber que puede llegar un infarto, que puede llegar un accidente, que puede llegar, pues, no sé, cualquier situación, una caída, lo que sea,
y perder ahí la vida. Y mi vecina me decía, sí, dice, ahorita podemos estar platicando, yo me meto, me resbalo y no me morí de COVID, me morí de otra cosa, ¿verdad? Y es ahí donde a veces ocupamos tanto nuestro tiempo en decir, ay, mi esposo, ay, mis hijos, ay, esto y lo otro, y nos olvidamos, hermanas, de la hermosa bendición que tenemos de estar con nuestra familia, de que estemos todos juntos, de que estemos todos bien. Sinceramente, hermanas, antes de la pandemia, pues desafortunadamente muchas personas no valoran y dicen, ah, viene la familia, ah, ya va a llegar mi esposo, ah, ya va a llegar mi hijo. Hermanas, y ahorita lo que deseamos es, ay, que ya llegue mi esposo, ay, que llegue mi hijo, que esté bien, que no se enferme. Y los ponemos en las manos de Dios, hermanas, y eso es lo ideal, ¿verdad? Tal vez muchos de nosotros ahorita sí valoramos a nuestra familia y deseamos verlos, deseamos ir a visitarles, pero hermanas, lo que pensamos es, primero está mi familia, ¿verdad? A Dios gracias, al parecer ahorita la pandemia ya está un poquito más controlada, ya están bajando un poquito los contagios, obviamente siguen subiendo porque se siguen sumando, aunque sean 10, 20, siguen sumándose, pero ya hay menos contagios y eso nos da un poquito de paz. Pero si somos sinceras, hermanas, quisiéramos salir, ir con la familia, ir a comer, salir, no sé, a cualquier lado, pero nos cuidamos y tratamos de no hacerlo. ¿Por qué? Porque amamos a nuestra familia, porque no queremos contagiarlos, porque no queremos exponerlos, y es normal, hermana. Yo recuerdo cuando mi esposo enfermó, y bueno, apenas comenzaba esto de la pandemia, y fue cuando mi cuñado falleció, y de verdad, hermanas, que nosotros sí nos sentimos en una situación muy, muy desesperante, de querer salir y estar con la familia, estar con mi cuñada, estar con sus hijos, ayudar en lo que pudiéramos. Pero fue una desesperación, hermanas, porque justo en ese tiempo mi esposo estaba en tratamiento, y el tratamiento era por un mes, y justamente en ese tiempo es donde él tenía que cuidarse y no podía salir, no podía, con poquito que le diera el aire, hermanas, con eso tenía para que le chillara muy feo su pecho, y pues sí me preocupaba, y yo estaba muy, muy inquieta porque yo le decía, sí, yo sé que tenemos que ir, y cuando supimos lo de mi cuñado, él pues nos dijo, ¿saben qué? Vamos a prepararnos, quiénes van. Y en esos momentos yo sí me preocupé, hermanas, mis hijos también, porque pues era noche, era de madrugada, y pues él no podía yo no lo dejaba ni salir al patio, hermanas, una vez que ya hacía frío por el problema de su pecho. Y yo pensé, yo dije, ahorita vamos a salir a esta hora, vamos a estar allá en el frío, íbamos a ir al hospital donde estaba mi cuñado, y era un hospital COVID, donde pues había gente que llegaba con COVID, familiares que estaban con personas que tenían tal vez COVID, y era difícil, hermanas, porque yo decía, yo necesito y quiero estar con mi cuñada y su familia, pero al mismo tiempo yo decía, o sea, mi esposo ahorita no puede salir, ahorita era el momento más crítico, por decirlo así, para él, porque estaba en ese proceso del tratamiento, hermanas. Sin embargo, todos en algún momento pensamos en cómo cuido a mi familia, cómo cuido a mi esposo, cómo cuido a mis hijos. Y aunque a veces hay situaciones difíciles, hermanas, tenemos que entender que lo primero es y seguirá siendo siempre nuestra familia, los más allegados, hermanas, pensando en nuestro esposo, pensando en nuestros hijos. Y yo recuerdo, hermanas, justamente también en esa fecha, en esos días, íbamos a tener unos 15 años, la familia de mi esposo, de mi papá, perdón, mi prima, bueno, más bien la hija de mi primo, iba a cumplir 15 años, ya nos habían llevado la invitación, y pues yo sí quería ir, hermanas. Yo tenía mucho tiempo, muchos años de no ver a varios de mis tíos, a muchos de mis primos, y yo quería verlos, saludarlos, ver cómo estaban. Y desafortunadamente, hermanas, en ese tiempo, una semana antes de los 15 años, falleció mi tía, la mamá de mi primo,
y fue cuando comenzó esto del COVID y suspendieron cualquier actividad, sean salones de eventos, lo de la iglesia, todo esto. Y sinceramente, hermanas, nos juntamos como familia, tuvimos que estar ahí como familia, pero fue en un velorio, hermanas. Y no es nada agradable tener que ver a la gente que tú amas en una situación tan difícil, ¿verdad? Pude ver a mi familia así, pero no como hubiéramos querido, ¿verdad? Muchas familias, hermanas, ahorita todavía están pasando por un tiempo muy difícil, por un tiempo donde están perdiendo su familia, donde están perdiendo el papá que proveía, la mamá que proveía, el hijo que proveía, y pues están pasando situaciones difíciles, hermanas, y van a seguir pasando. Y nosotras no valoramos muchas veces el decir, mi esposo llega a casa, mis hijos están en casa, tenemos salud, estamos bien. Y desafortunadamente, hermanas, a mí me da mucha tristeza decirlo, pero a veces estamos tan enfocados en situaciones personales con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestros hermanos en la carne, con nuestros padres, situaciones que tal vez nos han lastimado, nos han dañado, nos han herido, y eso no nos permite valorar o buscar a nuestra familia como debe ser. Y debemos pensar, hermanas, en que el que tú tengas a tu esposo a un lado, el que tú tengas a tus hijos a un lado, a tus padres a un lado, esa es una hermosa bendición que Dios nos da, que debemos agradecerla cada día, hermanas. Cada día decirle a Dios, Dios, gracias, y cada día poder decirle, Dios, cuida de mi esposo. Si alguno de nuestros hijos tiene que salir, Dios, cuida a mis hijos. Y hermanas, yo sé que no es fácil, porque a veces nuestros hijos, nuestros esposos, al pasar por situaciones, no sé, hermanas, tal vez cuesta trabajo aceptar, hacer a un lado, perdonar, olvidar, pero tenemos que hacerlo, hermanas, porque esta pandemia nos enseña que no hay cosa más importante después de Dios que nuestra familia. ¿Y para qué gastar nuestra vida en tantas cosas, hermanas, y no poder valorar y disfrutar a ese papá, a esa mamá, a esos hijos que Dios nos permite? Muchas veces, hermanas, no se valora. Los hijos no valoran a los padres, no valoran el esfuerzo que ellos hacen en salir de casa, de exponerse, no valoran a veces los padres que los hijos les apoyan, les cuidan, que les dicen no salgas, no hagas esto, nosotros te traemos. Muchas veces, hermanas, no se valora. Y yo espero que no sea el caso, hermanas. Tenemos que valorar. Yo también hace unos días, unas semanas, Ismael fue a mi casa y fueron los niños, bueno, sus hijos, y estuvieron con nuestros hijos, y yo veía cómo podíamos sentarnos a la mesa y podíamos disfrutar, y yo decía, Dios, dame la oportunidad de poder nuevamente estar con toda mi familia, de poder reunirnos a veces cuando era un cumpleaños o cuando era cuando es Navidad o cosas donde nos juntábamos, pues estábamos todos en casa, unos jugando, unos platicando, otros ayudando. Y hermanas, de verdad que notamos que eso es muy importante. Tenemos que valorarlo, y cuando lo tengamos, disfrutarlo, hermanas. ¿Por qué? Porque no siempre, hermanas, todas las personas van a tener la oportunidad. Después de unos días, hermanas, que falleció mi tía, fallece también mi tío, un hermano de mi papá. Él sí falleció de COVID, y yo recuerdo que mi papá me decía, pues ya no, el día que vino al velorio de mi tía, dice, yo lo abracé, lo tuve, sentí sus fuerzas, él estaba sano, él estaba bien, y ahora ya no lo vamos a poder ver, ya no está. Mis primas ponían por Facebook que pues era el primer día del padre donde él no estaba, donde lo extrañaban. Hermanas, las reuniones ya jamás van a volver a ser iguales. ¿Por qué? Porque ya no estaba papá, porque ya no estaba el abuelito, porque ya no está tal vez la mamá, porque ya no está
tal vez cierto familiar, que muchas veces, hermanas, cuando tenemos esa armonía como familia, no la valoramos. Muchas veces decimos, ay, que no venga fulanito, ay, que no venga fulanita, ay, que es que esto, que es que dice lo otro, que es que... Y hermanas, no valoramos muchas veces la bendición que tenemos al estar juntos como familia, ¿verdad? Y de eso es de lo que vamos a hablar, hermanas, de que aprendamos a valorar a nuestra familia, ¿verdad? Valorar lo que Dios nos da. Después, hermanas, de cuidar nuestra relación con Dios, debemos cuidar nuestra relación con nuestra familia, ¿verdad? ¿Por qué se dañan las familias? Porque no cuidamos esas relaciones, ¿verdad? Al igual que una planta, hermanas, una relación familiar necesita alimentarla, necesita agua, necesita sol, necesita cuidados. Y tristemente, hermanas, muchas veces nosotras no cuidamos nuestra relación familiar. Y ahorita me voy a enfocar, hermanas, a nuestra relación como madres, a nuestra relación como esposas, ¿verdad? Dice Salmo 128:3, dice, tu mujer será como la vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. ¿Sí? Hermanas, este texto es muy hermoso. De hecho, lo acabamos de leer en esta semana. Y me dice, mamá, explícame, porque no entiendo. Justamente yo había ya preparado esta clase, hermanas, y cuando yo le expliqué lo que decía, me dice que qué bonito significado podemos encontrar en la Biblia cuando nos dice cómo va a ser bendecido un hombre cuando él teme a Jehová, ¿sí? Esa es la condición, hermanas. Dice el versículo 4, he aquí será bendecido el hombre que teme a Jehová, ¿verdad? Y dice, lo voy a leer en otra versión, dice de esta forma, dice, si tú eres uno de ellos, o sea, si tú temes a Jehová, dice, Dios te bendecirá mucho. Dice, en el seno de tu hogar comerás y disfrutarás lo que ganes con tu trabajo. Hermanas, dice, comerás y disfrutarás lo que ganes en tu trabajo. Dice, tu esposa tendrá muchos hijos, parecerá un racimo de uvas. Y dice, nunca en tu mesa faltará la comida, y tus hijos crecerán fuertes como los olivos. Ese es en otra versión dice eso, hermanas, pero lo que en realidad dice el texto, y podemos imaginar la escena, hermanas, dice primeramente que la mujer será como la vid que lleva fruto a los lados de tu casa, hermanas. La mujer será como una vid. Ustedes han visto un árbol una vid con esos racimos de uva. Yo, hermanas, no he tenido esa oportunidad, pero bueno, lo investigué en internet y vi cómo se ven los paisajes. Esos racimos así recién cortados, hermanas, se ven hermosos, se ven antojosos, se ven bonitos, hermanas. Y dice la Biblia que nosotros vamos a ser como esos racimos. Ese racimo tú lo puedes ver y lo aprecias y dices, qué hermoso se ve. Porque dice aquí que lleva frutos a los lados de su casa, ¿verdad? Esa vid se ve llena de esos racimos, de esas uvas, y esas uvas están adheridas a la vid, están juntas, están pegadas, hermanas. Y esa vid, si tú tomas un racimo y empiezas a cortarle algunas uvas y después lo pones, ya no se aprecia igual, no se ve bonito. Cuando esa vid, cuando ese racimo de uvas empiezan a caerse, empiezan a irse, esos racimos, esas uvas, ese racimo ya no se ve tan hermoso, ¿verdad? Pero dice aquí que si el hombre teme a Jehová, entonces ese racimo, o sea, esa vid, esa mamá, va a tener a sus hijos, a ese fruto, a esas uvas, pegadas, adheridas a ella, y van a ser algo hermoso, hermanas. Dice que serán como vid que lleva fruto a los lados de su casa, hermanas, alrededor de su casa. Y yo me imagino, Dios todavía no me da la oportunidad, espero que me dé la oportunidad de ver a mis hijos casados,
de ver a mis hijos con hijos, y digo, qué hermoso va a ser cuando podamos estar todos así como esa vida, juntos, que vengan mis hijos, que haya esa unidad, que haya ese amor, que mi familia se pueda ver hermosa como ese racimo de uvas. ¿Por qué? Porque estamos todos adheridos, porque estamos juntos, ¿verdad? Aunque ellos tal vez ya no estén en casa, ¿sí? Va a llegar un momento, y es la ley de la vida, en que ellos van a salir de casa. Pero que cuando ellos regresen con ese amor, con ese gozo y con esa unidad, hermanas. Dice que la mujer será como esa vid que lleva fruto a los lados de su casa, pero después dice que sus hijos serán como plantas de olivo alrededor de su mesa. Y dice, hermanas, que el olivo es un árbol pequeño, pero es un árbol, dice, perennifolio, bueno, es un nombre extraño, pero quiere decir que siempre tiene su follaje. Es un árbol pequeño que siempre tiene hojas, que siempre tiene flores, que siempre está hermoso, ¿verdad? Y dice este texto que entonces esos hijos son como esas plantas de olivo, esos árboles que aunque sean pequeños, son nuestros hijos. Para nosotros siempre van a ser nuestros hijos, siempre van a ser nuestros pequeños, nuestros niños, pero siempre van a mantener esas flores. Tú ves un árbol, hermanas, mi hermano acaba de cortar en estos días todas las hojas de un árbol de ahí de la casa, porque tenían plaga, y lo cortó todo. Y veo y digo, ay, se ve triste ese pedacito de la casa, pero volteo al otro lado y el otro lado tiene sus flores, se ve hermoso, y digo, aunque nuestros hijos sean como ese olivo, un árbol pequeño, ellos siempre van a mantener su follaje, no van a ser algo triste para nuestras vidas, como cuando vemos un árbol que se le cae todas las hojas, que se cortan. No, nuestros hijos siempre van a mantener esa alegría, ese follaje, no sé, para mí, hermanas, es una alegría en la casa nuestros hijos, ¿verdad? Y dice aquí el texto, hermanas, que nuestros hijos son como ese olivo alrededor de nuestra mesa. Y es bonito, hermanas, dice el texto que ese árbol siempre mantiene su follaje, pero también es considerado un árbol que es longevo, tiene muchísimos años de vida, es muy hermoso. Tú lo puedes ver y lo puedes ver y se sigue viendo hermoso, hermoso, y siguen años y sigue, ¿verdad? Y así Dios dice que van a ser nuestros hijos, que si el hombre teme a Jehová, nuestros hijos van a ser de larga vida, ¿verdad? ¿Por qué, hermanas? Porque hemos escuchado acerca del primer mandamiento con promesa, ¿verdad? Y dice que si nosotros enseñamos a nuestros hijos a que ellos honren a su padre y a su madre, entonces ellos van a tener largura de días, porque es un mandamiento con promesa, que si nosotros los honramos, nosotros vamos a tener muchos años de vida. Pero, hermanas, no nacemos sabiendo honrar a nuestros padres. Eso es algo que nuestros padres deben enseñarnos, que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos. Nosotros debemos enseñarles a honrar a sus padres, debemos enseñarles a respetar a sus padres. Cuando nosotros no les enseñamos eso y ellos pasan por sobre de nosotros, les estamos diciendo, no importa, no me honres, haz lo que tú quieras. Pero, hermanas, estamos haciendo que sus días se acorten. Entonces, para que nuestros hijos sean como ese árbol de olivo, que duren muchos años, debemos de enseñarles a honrar a sus padres. ¿Para qué? Para que Dios los pueda bendecir, ¿verdad? Y es hermoso, hermanas, pensar que nuestro Dios le dice al hombre, y bueno, también en la clase, pues a nosotras como mujeres también, hermanas, que si nosotras tememos a nuestro Dios, nuestra casa, hermanas, siempre va a estar hermosa. Va a ser como ese racimo de uvas, va a ser, lo vas a admirar y va a ser bonito, dulce, agradable, con una bonita vista. Se va a ver tu casa adornada, llena de felicidad, llena de alegría, llena de provisión, con tus hijos, hermanas, alrededor de la mesa. Y yo no sé, hermanas, ahorita en esta pandemia yo creo que
hemos experimentado nuevamente esto de tener a nuestros hijos en la mesa, ¿verdad? Todos juntos. Y es algo hermoso porque, bueno, en mi caso era ya muy difícil poder ver eso porque, bueno, Eunice salía antes de las 7 de la mañana a la escuela, después Peniel salía como eso de las 11 o 12 a trabajar, después Joshua salía a la 1:30 y después Suri salía a las 2 y todos en determinado momento, todos estaban en otro lado y no podíamos comer todos, hermanas, como familia. El único día que podíamos hacerlo era el jueves, el día que Suri no iba al colegio y le decíamos a Peniel que llegara temprano para poder comer juntos y después pues ya hacíamos cosas juntos o veíamos una película o llegábamos a salir o algo, hermanas, pero era el único día que podíamos disfrutar como familia. A veces los domingos, los sábados eran día de pues casi siempre actividades en la iglesia y no podíamos disfrutar, hermanas. Pero ahorita es cierto, ¿no?, que esta pandemia nos ha permitido poder sentarnos en nuestra mesa todos juntos, disfrutar como familia, convivir como familia, poder platicar y no nada más en la comida, hermanas, para poder compartir la palabra de Dios. Si notamos, ahorita en esta pandemia hemos tenido oportunidad de poder hacer nuestro altar familiar juntos, como familia. ¿Por qué? Porque antes no podíamos hacerlo. Los hijos en la escuela o los hijos trabajando, el esposo trabajando igual, y era muy difícil, hermanas, pero hemos tenido esa oportunidad y ha sido hermoso, hermanas, poder disfrutar de que nuestros hijos estén en casa, disfrutar de que nuestro esposo llegue y todos sus hijos estén en casa esperándole. Y hermanas, eso es algo que tenemos que valorar y que tenemos que disfrutar, ¿verdad? No decir, ay, están mis hijos, ya no los aguanto, ya me quiero irme a trabajar porque ya no soporto a estar con mi familia. No debe ser, hermanas. Es una bendición. Hermanas, ¿cómo era antes la vida en los pueblos? ¿Cómo eran las familias? Todos comían a una hora juntos en la mesa. Tal vez sí, papá salía a trabajar, sí, los hijos salían a estudiar, pero todos disfrutaban casi siempre de esa relación como familia, hermanas. Eso pasaba mucho en los pueblos. Y ya era difícil que pasara aquí en la ciudad. Sin embargo, gracias a la pandemia, lo hemos experimentado, hermanas. Y aunque a veces es difícil, porque yo no digo que todo es color de rosa, a veces es difícil, como esposas, como mamás decimos, es que el tiradero, es que no salgo de la cocina, es que los niños, es que lo que hacen, lo que platican, el teléfono. Hermanas, tenemos que ser sabias y pedirle a Dios sabiduría para que nos enseñe a ocupar, hermanas, y aprovechar este tiempo de pandemia para que podamos estar en casa y enseñar y disfrutar de nuestros hijos, hermanas. Bueno, yo en mi caso, hermanas, los primeros días pues yo sí me desesperaba porque yo decía, apenas si nos despertamos y es cocina, y apenas desocupo la cocina y ya es comida, y ya después de la comida ya es un poquito de tiempo libre y ya es cena, y es el quehacer. Y bueno, yo sí hablé con mis hijos y yo sí les dije, ¿saben qué? Somos 5 en la familia. En cuanto a mi esposo no se quiso anotar en la lista y está bien, hermanas, él es el esposo, pero yo les dije, bueno, el lunes yo me hago cargo de todo, desayuno, trastes, bueno, el quehacer de la cocina, levantar el patio por lo que hacen los perros, la comida, el agua. Yo me hago cargo el lunes de todo, pero el martes, por ejemplo, le toca a Suri, el miércoles le toca a Peniel, el jueves le toca a Joshua, el viernes le toca a Eunice y el sábado lo hacemos todos. ¿Por qué, hermanas? Porque es un tiempo también de enseñanza. Ellos aprenden por ejemplo, a Eunice a veces le cuesta trabajo, pero pues ella ya sabe hacer desayuno para 6 personas, hermanas, no es para uno. Sabe levantar la cocina, sabe limpiar, sabe trapear, nos turnamos y sabe lavar el baño, saben hacer cosas, hermanas.
¿Pero por qué? Porque esta pandemia nos ha permitido tener a nuestros hijos en casa y poder aprovechar ese tiempo. Hay que enseñarles, hermanas. A lo mejor en algunos casos pues no se podía. ¿Por qué? Pues porque la escuela, porque el trabajo y los hijos tenían que salir. Pero, hermanas, esta pandemia, a pesar de que hemos visto cosas muy difíciles, tenemos que tomar cosas buenas de aquello que Dios nos permite vivir. Si nuestros hijos están en casa, es el momento, hermanas, para enseñarles, para que ellos aprendan a hacer de comer, a hacer de desayunar, a acomedirse, a hacer cosas en la casa y no solamente estar, no sé, metidos en el teléfono, metidos en la televisión. Yo luego les digo a mis hijos, luego me dice uno, dice, ay mamá, es que ya me desesperé. Le digo, pues ponte a hacer algo en la casa, hay cosas que hacer. Préstame el teléfono, y se los presto un ratito, hermanas, y después ya vayan a dejar el teléfono al estéreo. Y ahí se queda el teléfono y yo veo si falta algún teléfono y no tienen permiso. ¿Por qué? Porque tienen cosas que hacer, hermanas. Tienen que leer su Biblia, tienen que hacer su quehacer, después de comer tienen que lavar su traste, si se bañan, pues bueno, el día que si les tocó bañarse, la ropa o cosas que tengan que hacer, hermanas, o si yo lavo, me ayudan a lavar, o si yo hago de comer, me ayudan a hacer la comida. Hermanas, hay que disfrutar ese tiempo. Yo a veces he escuchado de que ya no aguanto estar en casa, ya no aguanto a mis hijos, me urge que entren a la escuela. Hermanas, yo no. De hecho, yo quise en algún momento educar a mis hijos en casa y es muy difícil. Pero hermanas, es hermoso tener a tus hijos en casa y poder disfrutar de estar con ellos, es hermoso. Debemos enseñarles, hermanas, a colaborar para que nuestra relación sea placentera. Si todo lo haces tú, hermana, va a llegar un momento en que sí vas a decir que ya se vayan a la escuela, que ya se vayan a trabajar. Pero hermanas, si tú ocupas ese tiempo para enseñarles, va a ser un tiempo de bendición, ¿verdad? Estábamos pensando y yo les decía a mis hijos, uno hace esto, uno hace lo otro, y ya llega un momento en que ya terminamos y entonces ya podemos ver la tele, o están ensayando, o ya les prestamos el teléfono. También hay un tiempo para relajarse, pero no todo el tiempo, hermanas. Hay que enseñarles a nuestros hijos. ¿Por qué, hermanas? Dice el Salmo 127:1, dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Dice, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en su juventud. Y dice la palabra de Dios, hermanas, que cuando nosotras tratamos de edificar solas nuestra casa, sin la dirección de Dios, sin la ayuda de Dios, vamos a trabajar en vano, hermanas. Va a llegar un momento en que vamos a edificar y vamos a decir, ¿qué fue lo que edifiqué? ¿Qué está pasando con mi familia? ¿Por qué está pasando esto? Porque nuestros hijos o nuestra relación con nuestro esposo no está bien, hermanas. Por eso dice aquí que si Jehová no edificare la casa, hermanas, tenemos que pedirle a Dios que sea Él quien esté con nosotras, ayudándonos a edificarla, ayudándonos a trabajar en ella, ayudándonos a hacer su voluntad. No trabajemos solas, hermanas. No, ¿qué le enseñamos a nuestros hijos si no tenemos nosotros la palabra de Dios? ¿Qué principios les enseñamos? ¿Cómo enseñarles acerca de la virginidad? ¿Cómo enseñarles acerca del respeto a los demás? ¿Cómo enseñarles acerca del amor a su prójimo? ¿Cómo enseñarles acerca de alabar a Dios si no tomamos en cuenta este libro que es nuestra guía? Entonces tenemos que, hermanas, pedirle a nuestro Dios que sea Él quien nos ayude a edificar. Dice que si Jehová no está con nosotros, hermanas, vamos a edificar mal, ¿sí? También dice que si Jehová no guardara la ciudad, en vano vela la guardia.
A veces decimos, hermanas, si yo no pongo a Dios como guarda de mi hogar, si yo no le pido a Dios que bendiga y que cuide y que guarde, hermanas, tú puedes lavar todo, tú puedes tener todo impecable, con cloro, con cal, con todo lo que tú quieras, hermana. Y desafortunadamente nos vamos a dar cuenta que eso no va a salvar a nuestra familia. No va a salvar a nuestra familia lo que nosotros hagamos, sino lo que le permitamos a Dios que haga en nuestra familia, hermanas. Debemos de estimar a nuestros hijos como lo más hermoso. ¿A qué grado? Al grado de que sea la palabra de Dios la que nos ayude a guiar y a edificar, hermanas, nuestra familia. No edifiquemos solas, pidámosle a Dios que Él nos ayude a poder edificar. ¿A través de qué? De este libro, hermanas. El tener a nuestros hijos alrededor de nuestra mesa y poder compartir la palabra de Dios, poder enseñarles los principios bíblicos, eso es, hermanas, lo que va a librar a nuestras familias de no solamente de Satanás, hermanas, del virus, de cualquier daño. Debemos buscar que sea Dios quien nos ayude a edificar nuestras familias, a edificar nuestros hogares. Dice Proverbios 11:29, hermanas, el que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. Hermanas, el que turba su casa heredará viento. Hermanas, muchas veces nosotros no nos damos cuenta que turbamos nuestros hogares cuando descuidamos nuestra relación con Dios, cuando descuidamos nuestra relación con nuestro esposo, cuando descuidamos nuestra relación con nuestros hijos. Hermanas, estamos turbando nuestra casa. Y tarde o temprano lo único que vamos a encontrar en esa casa va a ser viento, tempestad, problemas. Y hermanas, no vamos a saber qué hacer después. Después vamos a decir, ¿cómo hago para sacar a mi hijo de las drogas? ¿Cómo hago para librar a mi hija de ese embarazo, de ese aborto que ella quiere hacer? ¿Cómo hago para que ella pueda seguir estudiando, para que ella busque a Dios? ¿Cómo hago para que no se divorcien? ¿Cómo hago para que mi hijo deje de estar saliendo con una chica, con otra chica, que le embarace, que se vayan a las fiestas, a los antros, que me lleguen en la madrugada? ¿Cómo hago? Hermanas, esto está en nuestras manos si desde ahora buscamos a Dios y no turbamos nuestra casa. Tal vez tú dices, yo no turbo a mi casa. Pero cuando tú no lees tu palabra, la palabra de Dios, cuando tú no oras, tú estás turbando tu casa, hermano. Va a llegar el momento en que nuestros hijos van a crecer y no vamos a poder hacer nada ya para poder regresarlos a los caminos de Dios. Ellos se van a alejar, hermanas. Debemos de hablar a nuestros hijos de la fidelidad de Dios. Dice el Salmo 89:1, las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Hermanas, que nuestra mentalidad, nuestro fin y nuestro deseo sea enseñar a nuestros hijos, pero como dice aquí, hermanas, de generación en generación, ¿sí? Dice, las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación. Que pasen nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, y que ellos sepan, hermanas, que nosotras alabábamos a Dios, que ellos recuerden que nosotras les platicábamos cómo Dios nos libró, hermanas, del pecado. Dios nos dio la vida eterna, cómo cambió nuestra familia, cómo después de ser tal vez alcohólicos, tal vez fornicarios o adúlteros, tal vez de estar viviendo en brujerías, en todos esos tipos de cosas, Dios nos libró de ahí y ahora ya somos una familia que ama a Dios, que va a la iglesia, que gana almas, que sirve a Dios, que alaba a Dios, que enseña la palabra de Dios, y que eso lo recuerden, hermanas, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, hermanas. Debemos de enseñar a nuestros hijos con nuestro testimonio,
con nuestras acciones. Hermanas, yo no le puedo enseñar a mi hijo a ser fiel si yo no soy fiel. Yo no le puedo enseñar a mi hijo a servir a Dios si yo no le estoy sirviendo. Yo no le puedo enseñar a mi hijo, a mi nieto, a mi bisnieto a alabar a Dios si yo escucho puras de chente o de banda o de no sé, de reggaetón. Yo no puedo enseñarles a mis hijos algo bueno a menos que sea con mi testimonio, hermanas. De verdad, debemos, dice el versículo, hermanas, las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria su fidelidad con mi boca. Hermanas, que nosotros podamos usar nuestra boca para decirles a nuestros hijos, a nuestros nietos, si Dios nos da oportunidad, a nuestros bisnietos, de todo lo que Dios ha hecho, pero también de todo lo que Dios quiere en sus vidas, hermanas. Que podamos aconsejar, que podamos enseñar, hermanas, que podamos ser una gran bendición a nuestras familias. Y hermanas, de verdad, es una tristeza ver muchas familias en esta situación, en plena pandemia, perdiendo gente, perdiendo padres, perdiendo esposos, perdiendo esposas, perdiendo tíos, perdiendo sobrinos, perdiendo de todo, hermanas, no valorando. Y de lo contrario, hermanas, viviendo, mostrándole a su familia que no la ama, despreciándola. Hermanas, tal vez viviendo en engaños, en fornicación, en adulterio, en mentiras, en golpes, en vicios, no valorando, hermanas, lo que tenemos, ¿sí? ¿Cuántos hombres no valoran a su familia y están con otra persona? ¿Cuántas mujeres no valoran a un esposo que sale y trabaja y viene y las ayuda y están con otra persona o están haciendo cosas indebidas, hermanas? ¿Cuántos hijos, hermanas, no valoran a esos padres que están en casa? Y lejos de amarlos, de ayudarlos, hablan mal de ellos, los juzgan, no los quieren ayudar, no quieren ayudar nada en casa, los llegan hasta a golpear, a ofender, no los respetan. Hermanas, que al menos no sea nuestro caso. Hablemos con nuestros hijos, enseñémosle a cada uno de ellos que debemos temer a Dios. Hermanas, estamos leyendo, bueno, ahorita yo voy un poquito adelantada, los proverbios, y de verdad, hermanas, que hay tantas cosas que debemos enseñarles a nuestros hijos para que ellos no se pierdan, para que ellos no se alejen nunca de la obra de Dios, de su iglesia, de la voluntad de Dios. Debemos enseñarles, hermanas. Dice el último texto, hermanas, en Deuteronomio 6:6, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en casa, andando por el camino, al acostarte, al levantarte. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermanas, este texto lo hemos escuchado y lo hemos enseñado y tal vez muchas de nosotras incluso hasta no los hemos aprendido. Pero hermanas, ¿qué es lo que Dios quiere en esta pandemia? ¿Qué es lo que Dios me enseña en esta pandemia? Que lo más importante son mis hijos, mi esposo, mis padres, mis hermanos, mi familia, hermanas. Mi familia es lo más importante. Pero ¿qué es lo que Dios espera que hagamos? Que a esa gente, a esas personas que son lo más importante para nosotros, les enseñemos del amor de Dios, del temor de Dios, que les demos un buen ejemplo, hermanas, que como dice este versículo, les enseñemos la palabra de Dios para que esté en su corazón y las repitamos a nuestros hijos mientras están en casa. Están en casa, hermanas, aprovecha, lee la palabra de Dios, escucha predicaciones, escucha alabanzas, que ellos sepan el temor de Dios, que hablen de la obra de Dios, de la predicación esta, de lo que Dios ha hablado a nuestras vidas, hermanas. Hagamos a un lado el teléfono, la televisión,
hermanas, aprovechemos el tiempo para que nuestros hijos estando en casa, si salimos, hermanas, cuando nos acostemos, cuando nos levantemos, que todo ese tiempo podamos aprovecharlo para decirle: hijo, debemos temer a Dios, hijo, la Biblia nos enseña esto, hijo, eso no se hace, hay que hacer lo que Dios dice. Hermanas, aprovechemos este tiempo de pandemia, donde estamos juntos, para valorar a nuestros hijos, para enseñarles del temor a Dios, para disfrutar de su compañía, hermanas, para aprender juntos, nosotros de ellos y ellos de nosotros y de la palabra de Dios, hermanas. Leamos la Biblia, enseñémosles, hermanas, por amor de Dios, a nuestros hijos con nuestra vida, con nuestro testimonio, a ser fieles, hermanas, a confiar en Dios en esta pandemia, a esperar en Dios, hermanas. Enseñémosles a servir a Dios, hermanas, a ganar almas, a amar, a asistir a la iglesia, hermanas, a ser puntuales, a trabajar para la obra de Dios. Enseñémosle, hermanas, no ahorita en pandemia con la Biblia, enseñémosle con nuestro testimonio. Y si algo no hemos hecho bien, hermanas, es tiempo de ponernos a cuentas con Dios y decirle: Dios, perdóname, tal vez yo no he valorado a mi familia, tal vez me he quejado mucho de la situación que he vivido con mi esposo, con mis hijos, no he valorado lo que mi esposo hace al salir, al traer la comida, al arriesgarse a trabajar. Perdóname. Y valorémoslo, hermana. También decirle: Dios, gracias por mis hijos, aunque tal vez son latosos, o a lo mejor son ruidosos, son la alegría de mi casa. Quiero tenerlos juntos como esa vid, que estén pegados a mí, que disfrutemos de estar juntos, de disfrutar. Yo a veces estamos desayunando y ya me paro y ya me voy a hacer mis cosas, y mis hijos: mamá, espérate, estamos platicando, mamá, espérate, estamos tomando café. Y yo: bueno, sí es cierto, no tengo nada que hacer, disfruta ese tiempo. Y ya me siento y ya platicamos después de desayunar, platicamos después de comer o después de cenar. Porque, hermanas, tenemos el tiempo, disfrutemos, que Dios nos dé esa bendición, y pidámosle a Dios, hermanas, que nos dé la oportunidad de que pase esta pandemia y sigamos todos juntos en casa, que esté nuestro esposo, que estén nuestros hijos, y que podamos hacer, hermanas, todo aquello que tal vez no hemos hecho, porque otras cosas nos han robado la atención que merece Dios y que merece nuestra familia, hermanas. De verdad, hermanas, valoremos, de verdad, hermanas, seamos un ejemplo, y sobre todo, hermanas, que esta relación que tenemos con nuestra familia cada vez sea más fuerte, porque tenemos una hermosa relación con nuestro Padre, ¿verdad, hermanas? Disfrutemos, hermanas, nuestra familia, nuestra relación con ellos y nuestra relación con nuestro Padre. Vamos a orar, hermanas, para terminar. Padre bendito, cuántas gracias te damos, porque reconocemos, mi Dios, que si no tenemos una relación contigo, no somos nada. Reconocemos, mi Señor,